Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un encuentro junto al genio de Alberto Pico. Vamos a hablar de los estados del yo desde la mirada de las constelaciones familiares. Hoy es un vivazo porque es un temón para que nos observemos y aprendamos a identificar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, desde dónde nos paramos. Y quizá esto de poder observarnos nos habilita a un cambio de conciencia. Así que quédate ahí, busca cuaderno y lapicera, te lo súper recomiendo porque vas a querer anotar, vas a querer recordar. Hola Majo, hola Marisa, hola Viviana, qué hermoso. Todos los que se van sumando, un placer de que esta comunidad siga creciendo. La verdad que estoy muy agradecida de poder hacer lo que amo y que todo esto desde el corazón se siga expandiendo. Es un placer. Bueno, te recuerdo que esto queda grabado en Reels, queda grabado en YouTube, si te queda más cómodo mirarlo, en YouTube lo pones en tele, en la compu, donde quieras, podés comentar, podés hacer preguntas, lo construimos entre todos. Me encanta cuando nos comparten anécdotas o dudas, así que recuerda cuaderno y lapicera para este encuentro que te va a ser muy útil para que toda esta información te nutra y te sirva para el día a día. Bueno, vamos a esperar que se conecte Alberto, a ver si anda por ahí. Justo, justo para empezar. Hola Alberto, bienvenido. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Yo Bien, todo bien. re gangosa, pero Ah, ahí sí. ya en ¿Por la qué? ¿Qué te última pasa? etapa. Y me enojé, la semana pasada me enojé, así que mi cuerpo bronquitis ahí, y ahora está en la última etapa de solo la gangosidad y la última tos. Así que Ah, bueno, buenísimo. divino a transitarlo. Estuve ahí como Bueno, súper consciente del proceso que está lo- bueno poder acompañarlo, pero ¿no? qué bueno, y claro, eso, qué bueno, digamos, estar como en un proceso y darse cuenta, ¿no? Porque si no, uno empieza no sé, como a reparar los síntomas y no va a la causa, diríamos, ¿no? Ujú, Entonces, me parece divino, digamos, que uno pueda como ver de dónde viene. ujú. Y aparte que ya vamos a hablar en un vivo seguramente de esto, pero si no decimos, me contagió tal, tomé frío, el cambio de clima, ¿no? Como que lo ponemos afuera y en realidad nuestro cuerpo se adapta a cómo vamos viviendo la realidad que vivimos. Y es Totalmente, somos procesos sí, vivos, ¿no? totalmente. O sea, Hammer, por ejemplo, bueno, no es para hablar de la enfermedad, digo, pero evidentemente Hammer y Hellinger fueron muy conscientes de eso, ¿no? Sí. Entonces, de repente, digamos, bueno, Hammer habla del conflicto emocional, y el conflicto emocional se hace biología, y al hacerse biología incide en alguna parte del cerebro, y al incidir en alguna parte del cerebro incide en algún órgano del cuerpo. Entonces, Ujú. Pero bueno, además, es muy interesante. lo que tienen en común Hammer y Hellinger, porque Hammer habla de la biología y Hellinger del sistema familiar, y la biología como mamíferos y como miembros de una manada, y que el sistema siempre busca equilibrarse, y desde la biología, la biología busca la preservación de la especie. Entonces, si justo el abuelo se está por morir, la nieta queda embarazada, y bueno, o sea, ambos tienen en común esto de que somos mamíferos de manada, que somos parte de un sistema y que vamos a Totalmente. estar corregulándonos desde incluso de la teoría polivagal también lo podemos ver, que nos corregulamos en manada, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, así es. Bueno, qué interesante, ¿no? La verdad que todos los temas es inagotable, Sí, totalmente sí. inagotable, sí. Y vos estás a full con los vivos, por lo que veo a la mañana, abro el Instagram a la mañana, salís a las 10 de la mañana, no sé, a las 12 cualquiera. 24/7.
Tengo a mis alumnos de yoga, me dicen, ¿cómo hacen salir de clase y aparecen maquillada así en el vivo? Sí, así, polirrubro, y me encanta, me encanta. Bueno, vos también, así como te la tienes la mañana, la tarde, así estamos. Como cuando podemos estar en nuestro propósito desde el amor, viste que todo se acomoda para que hagas mil cosas o hagas una todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Para mí, digamos, yo, por ejemplo, si estoy un poco como disperso, lo que fuere, como trabajando para distintas personas, así, trato como de unir y como centrarme. Entonces, puedo trabajar en muchos lugares solo desde un centro, es decir, desde un lugar, ¿no? Entonces, entonces diríamos, no siento esa tensión interna. En cambio, cuando de repente me abro a otros lugares que no tienen que ver conmigo, pero que yo experimento que no son desde un centro, lo que percibo es una tensión interna. Tal cual, tal cual. O además de la tensión interna, el campo te muestra información. Por ejemplo, yo la última vez que fui a Villa María a dar una constelación, y cuando a la ida sentí un ruido en el auto y creí que me había agarrado algo que estaba en el asfalto y no, se me había despegado un pedazo del chapón de abajo y a la vuelta se me despegó otro pedazo y quedó colgando y yo no sé ni revisarle el agua y el aceite, entonces dije, va a explotar el motor, ¿viste? No sabía qué pasaba hasta que me di cuenta, fui a un peaje que me asistieran, iba con mi mamá discapacitada al lado, entonces tuve una tensión y me dije a mí mismo, ¿por qué tengo que alejar? O sea, si puedo hacerlo desde mi casa o puedo hacerlo a la vuelta de la esquina, como que fue hermoso y lo disfruté, pero sentí que no tenía que viajar y hacer en este momento. Entonces dije, bueno, tomo esta información del campo. O sea, a veces estamos como más alertas al cuerpo y a lo que sentimos y a veces la información llega como en lo externo, ¿no? Tal cual, y hay que aprender a decir que no también. Ujú. Y es difícil, eso a veces es difícil. Y esto de poder decir que no tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es los estados del yo, ¿no? Alberto, ¿querés hacer como una pequeña introducción del análisis transaccional y de qué se trata esto de los estados del yo desde la mirada de las constelaciones? Sí, sí, totalmente. Me parece a mí que es un tema súper significativo, eh, porque muchas veces en las constelaciones no se ve. ¿Vos escuchás como un eco? No, pero silencio mi micro, a ver si los demás nos escuchan bien. Ahí está. Me parece ahí está, sin eco. Entonces, porque pareciera, digamos, que Bert Hellinger fuera como nacido de un repollo y que de repente, digamos, Bert Hellinger o el autor que sea, y de repente no tiene nada que ver con su contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, muy, pero muy significativo, que si de repente uno elige un camino y claramente, digamos, hay como un padre fundador, entre comillas, digamos, ¿no? Porque ya viene siendo seguramente las constelaciones de distinta manera. Bueno, ahora en él confluyen muchos saberes y eso me parece que es, diríamos, que es como la piedra de toque esencial para conocer un poco más qué es lo que está de fondo. Y él, si bien está atravesado por muchos saberes, por supuesto, pero hay algunos que son como esenciales, ¿no? Entonces, para mí, Brigitte ha hecho como una obra maestra en el sentido de que ha podido como, de alguna manera, tomar los elementos esenciales, ¿sí? Bueno, voy a nombrar tres nada más. Tiene muchos, pero voy a nombrar tres fundamentalmente. Tiene claramente, digamos, Hellinger una mirada filosófica, es decir, una mirada teológica, filosófica, fenomenológica, de observar, de observar, de observar, de observar, ¿sí? También atravesada, obviamente, por su mirada terapéutica. Y él, en la mirada terapéutica, diríamos, si bien al comienzo fue, obviamente, como todo el mundo freudiano, ¿sí? Porque se nutrió de eso,
Ahora, el contexto de la época empieza a aparecer lo sistémico. Y él toma lo sistémico. Es decir, venías vos, suponte, y no solamente te analizaba psicológicamente, sino que también observaba las vinculaciones que tenías con el sistema de origen. Y por otro lado, que también es hijo de esa época, aparece en los años 50 Eric Berne, que era un psiquiatra canadiense, y donde él se pregunta, diríamos, ¿cómo hacer para que para elaborar una teoría de la personalidad que tenga que ver fundamentalmente con que la gente entienda, con que la gente pueda comprender a un lenguaje de la vida cotidiana, a un lenguaje de todos los días, donde no sea solamente, pareciera que fuera, diríamos, patrimonio solamente de un contexto psicológico o, qué sé yo, psiquiátrico o especialistas, sino que la gente comprenda qué es lo que le va pasando, pero fundamentalmente con un lenguaje adecuado, ¿sí? Entonces, eh, digo esto porque BERT está atravesado por el análisis transaccional y se dedicó muchos años a trabajar con grupos, con su primera mujer, con Berta, a recibir en su casa, a trabajar fundamentalmente los guiones de vida que el análisis transaccional como teoría de la personalidad lo ve y lo elabora, digamos, y bueno, entonces es un enfoque terapéutico, ¿no? Y entonces él observaba que la vinculación entre el guión de vida, que podríamos decir, entre comillas, que es como un proyecto sentido, que uno toma desde muy chiquito, digamos, que seguramente en algún momento lo vamos a ver, está absolutamente relacionado con lo que él empieza a vislumbrar, con lo que él empieza a valorar, digamos, en la observación de los grupos. Entonces, y se da cuenta de que el análisis transaccional eh, elabora, digamos, una teoría que él la puede observar justamente en el despliegue de una constelación. Entonces, ¿qué es lo que marca, diríamos, o podríamos decir, qué elementos esenciales que nos ayudan a comprender más las constelaciones podemos sacar del análisis transaccional? ¿Sí? Hay algunos elementos que son, para mi gusto, muy bellos, ¿no? Por ejemplo, Eric Berne, que es el padre de esta teoría de la personalidad, no se centra tanto en lo que pasa intrapsíquicamente, ¿sí? Entonces, él dice, la persona está dotada de poder. Nosotros nacemos como príncipes y princesas, ¿sí? Y después nos transformamos en otra cosa, digamos, nos transformamos en sapos, algo así, dicen, una cosa un poco fuerte. Y entonces, en este periodo, desde la concepción hasta, bueno, que empezamos a crecer los primeros años de vida, vamos como alejándonos de nosotros y nos vamos como dejando lo esencial. Entonces, él analiza fundamentalmente el yo y cómo el yo se relaciona con las personas. Es decir, cómo cada vez que yo digo hola, suponte, desde qué lugar lo digo. Por ejemplo, suponte, yo me encuentro con vos, ¿no? Y vos tenés un tono amoroso, tenés un tono cordial, tenés un tono empático. Entonces, evidentemente, mi estado de yo no percibe, digamos, un peligro. Pero si vos de repente, digamos, aparece de tutti, qué sé yo, la que hace, suponte vivos todo el tiempo, que realmente, digamos, tiene unas preguntas que te matan, que, bueno, sos como una cosa así agresiva, diríamos como permanentemente contra el sistema de una forma feroz, una cosa que no busca un proceso de reconciliación, es muy probable de que yo me experimente como con miedo, experimente, tal vez vuelva a un estado yo niño, tal vez vuelva a una emoción del pasado, etc. Entonces, volviendo, digamos, a los estados de yo, Eric Berne se plantea, como dijimos, el yo y la conducta.
Es decir, cómo se percibe la persona, ¿sí? ¿Cuál es el ego? ¿Cuál es el yo? ¿Cómo se percibe la persona ante la presencia del otro? Y cómo yo respondo. Y entonces él elabora una teoría que marca, diríamos, tres estados del yo, que a mí me encantan, la verdad, me encantan, ¿no? Uno es el estado yo adulto, otro es el estado yo padre, pero no de padre, sino de personas significativas, y otro es el estado yo niño. Entonces, el horizonte obviamente es el estado, es ir cada vez más al estado adulto. Ese es el horizonte. Ahora, cuando yo estoy, a ver, ¿qué sería un estado del yo? Primero, un estado del yo tiene que ver con el conjunto de- de pensamientos, de sentimientos y de acciones, es decir, de conductas que van unidas en un momento determinado y se apoderan de la persona. Es como si dijéramos que hay un momento en el cual aparece una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar como comunidad de acuerdo a la persona que yo tenga al frente. ¿Sí? Ese es un estado del yo. Ahora, mi forma de responder tiene que ver esencialmente con mi personalidad. Entonces, si yo de repente estoy en el estado yo padre, es probable, respondo de una manera, si yo estoy en el estado yo adulto, respondo de otra, y si yo estoy en un estado yo niño, respondo de otra. ¿Sí? Entonces, eh, podríamos, si te parece, no sé si tenemos una pregunta para hacérmela ahora, pero si no, podemos desarrollar un poco cada uno. Sí, me gustaría desarrollar, digamos, y además, em, si estos estados tienen en sí mismo, digamos, yo puedo estar en esos tres estados en base a las relaciones que tengo o me caracterizo más por uno o por el otro, y si dentro de esos estados hay como una fase positiva y una negativa dentro de cada estado. Sí, 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 totalmente. Ahí me parece que si no tenemos eco, podemos dejarlo abierto, a ver qué te parece. Así podemos Eh, interactuar. No, no, ahí. veamos, hay eco, Bueno. sí, Entonces, sí, por supuesto, podemos estar, permanecer en un estado yo, podemos estar como, diríamos, atravesados más por un estado yo padre o podemos estar atravesados más por un estado yo niño. Y entonces, eh, la verdad es que no crecemos de esa manera, crecemos solamente si estamos en el adulto o cuando cultivamos un estado de personas significativas, estado, él le llama parents, de personas significativas, parientes, personas que han tenido que ver con una significación en la vida. O si yo estoy solamente en estado yo niño, tampoco crezco, ¿no? Bueno, vamos a describir un poco los estados de yo, así vamos como aclarando, ¿no? Entonces, ¿qué sería un estado yo padre? El estado yo padre está caracterizado fundamentalmente con lo que yo recibo, podríamos decir, lo que le llamamos en la jerga cotidiana, como diríamos, como la moral, como las costumbres, como, como el dogma, como esto se hizo siempre así, como determinadas frases, como si fuera, diríamos, un pensamiento, una forma de sentir y una forma de actuar que es como algo monolítico. Y entonces, yo, como han sido personas significativas en mi vida, que fundamentalmente son mis padres, o alguna maestra, o alguna abuela, o algún abuelo, o alguien mayor, o mi hermano mayor, o lo que fuere, yo cómo crezco y cómo aprendo. Aprendo claramente por imitación. Ahora, cuando eso no está discernido, cuando de repente tengo frases que no están discernidas, o creencias que no están discernidas, o formas de sentir que no están discernidas, o lo que fueren, es decir, no han pasado por la matriz del adulto, ¿sí? No han pasado por un discernimiento, claramente, repito, imito, diríamos, estoy en un proceso, se dice, de imitación de lo anterior, de personas significativas, aunque yo muchas veces piense de que soy muy diferente
de esas voces, ¿no? ¿Y qué es lo que me marca? ¿Qué es lo que marca, digamos, un estado yo padre? Fundamentalmente es en el extremo negativo, es el control, eh, el salvador puede ser también, el exceso de salvador, y en los casos más extremos, diríamos, el perpetrador. Sutiles, ¿eh? Desde lo más extremo hasta lo más sutil. Entonces, cuando nosotros recibimos esas frases, las frases no son solamente frases habladas. Las frases son también, por ejemplo, son gestos, son miradas, son sentimientos que están en el ambiente, son, diríamos, lenguajes no verbales. eh, entonces, de repente, si yo estoy en una etapa prerracional, cuando yo soy muy pequeño, no puedo discernir claramente. Entonces, eso es como si fuera una ley. Podríamos decir que el Estado yo padre tiene que ver fundamentalmente con la ley, que es necesaria la ley en determinadas edades. Es necesario, digamos, un caos, es necesario una fortaleza, es necesario una fuerza, por supuesto, ¿no? Ahora, en esos extremos, sin discernimiento, cuando yo soy adulto, diríamos, puedo terminar en el control, en el salvador, que es muy peligroso. Los ayudadores tendemos a ser salvadores y no ponemos el poder en las personas. Es muy peligroso para los ayudadores ese lugar, ¿no? Y tendemos a estar como en un estado yo padre que se pone, obviamente, en un estado de superioridad de lo anterior. Es muy sutil, digamos, ¿no? No hace falta estar en los extremos. Y por supuesto que en un aspecto muy positivo, cuando yo tomo del estado yo padre, también puedo tomar la fuerza, es decir, desde las constelaciones, ahora ya uniéndolo a las constelaciones, puedo tomar la fuerza que viene, suponte, de lo masculino, puedo tomar la inteligencia de mi madre, puedo tomar determinadas habilidades, qué sé yo, que me hacen bien y que las tomo y las pongo al servicio del adulto. El adulto es el que está, digamos, un estado yo padre positivo, está al servicio del adulto. ¿Sí? Y otra característica del estado yo padre es, está movido por determinadas frases. Por ejemplo, hay que hacer esto, tengo que hacer esto, se debe hacer esto, esto es, no sé, en una época, esto es lo que Dios manda, saber lo que Dios manda. Eh, esto es lo que corresponde, qué sé yo, digamos, como la norma, ¿no? Si yo soy abogado, vos tenés que ser abogado. Si yo soy, ayer hablamos de ejercicio profesional. Si yo soy tal cosa, vos tenés que ser tal otra. Ayer me impresionó mucho porque una chica quería estudiar, que era odontología, y los padres la inscribieron en derecho. Es un poco, para mí es muy fuerte eso. Entonces, pasar por encima de lo que la persona siente, ¿sí? Bueno, eso es la característica del estado yo padre. Y otra característica del estado yo padre es que vive las emociones no propias, sino ajenas. Por ejemplo, no está bien, suponte que los hombres lloren, ¿no? Suponete que era antes. Eh, entonces, para un hombre, para un masculino, no se permite, diríamos, expresar los sentimientos. O por ejemplo, digamos, en la mayoría de los grupos que nosotros coordinamos, gracias, por suerte, hoy hay mucho masculino, pero convengamos también de que hay una proporción mucho más baja. Eso tiene que ver claramente con los mandatos, tiene que ver claramente con, porque como sabemos que tocamos el mundo afectivo ahí, y entonces tenemos que expresar nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad, lo que no podemos. Por ejemplo, cuando fue el sábado pasado, me llamó mucho la atención que hubieron eh, cinco padres trabajando por los hijos. Me pareció fantástico, ¿no? Entonces, esas personas pudieron salir de un estado yo padre y como adultos se hicieron cargo de la problemática que tenían con uno de los hijos.
¿sí? Qué hermoso. Y también eh, hay una frase que creo que representa el Estado de Yo Padre, que es porque yo lo digo, o Yo lo en digo, lo masivo, el gobierno. El gobierno es como el Estado Yo Padre, ¿no? el gobierno está para cuidar el bien público, suponte, ¿no? En el mejor de los casos. Se supone, digamos, que el Estado está donde, imagino yo, un Estado que está para suplir los baches y los lugares de salud, de educación que la población necesita. Pero bueno, yo tampoco, es claramente, digamos, hay un Estado yo padre. Pero la idea es que está al servicio de la comunidad, no al servicio de sí mismo. Cuando hay alguien, hay algo, una empresa, una institución, eh, un Estado, no sé, digamos, una persona que tiene personas a cargo o lo que fuere, hay algo de Estado Yo Padre. Ahora, pero puede estar al ser, en un Estado Yo Padre positivo, en el sentido posibilitando la vida de los demás. Por ejemplo, hay un padre, Estado Yo Padre, que se llama un padre nutritivo. Claramente, digamos, puede estar posibilitando la vida de los demás. Ahora, pero Claro, puede estar si, en ambos, ¿no? O sea, en el extremo positivo y en el negativo del Estado Yo Padre, ¿verdad? absolutamente. Entonces, de repente, una persona, digamos, que está al servicio de los demás, claramente, y está en un lugar como de dirección, suponte, de coordinación, el estado yo padre, lo ideal sería que esté en un estado yo padre nutritivo, donde coordina, pero no se siente que está como por encima de los demás. Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Y sobre todo porque lo que vemos en lo macro, que yo acá puse de ejemplo el gobierno, tiene que ver a nivel fractálico, que es un reflejo de cómo vivimos todavía el sistema en la familia, ¿no? De que está el pater familias que da el dogma, que te dice que tenés que estudiar, esta autoridad, ¿no? Y que también puede ser nutritivo en algunos momentos y también se va a ese extremo. Entonces, yo creo que si pasa en la familia, pasa en las empresas, pasa en la sociedad y sigue Y porque sucediendo a medida que... de todos lados. Entonces es como inevitable, digamos, ¿no? Entonces, pero de repente, digamos, si una persona se da cuenta y es consciente, claramente puede favorecer, diríamos, la vida social o la vida sistémica o la vida familiar. En algunos momentos alguien tiene que poner, suponte, un límite, ¿no? Y hay que ponerlo y hay que ponerlo. Ahora, y esa fuerza se saca, diríamos, del estado yo padre, un adulto que toma esa fuerza para decir, no, yo, es como vos dijiste, si yo puedo trabajar en mi casa, por ejemplo, con las redes, o puedo trabajar con un grupo cerca de mi casa, o puedo estar en Córdoba, lo que fuere, ¿para qué me pongo a viajar a tal lugar cuando me estoy arriesgando el vicio, por decir, digamos, ¿no? Bueno, esa es una capacidad que uno toma desde el adulto, una decisión que uno toma desde el adulto, tomando, diríamos, la fuerza del Estado yo padre que pone un límite, te pones un límite a vos. Entonces es como sutil, es divino, porque la verdad es como, uno dice, no, no, qué bueno decir que no. Qué bueno es decir, no quiero. Qué bueno es decir, no tengo ganas. O qué bueno es decir, ahora sí lo puedo hacer. Y otra cosa que es impresionante, que cuando estamos en ese estado del yo, claramente las emociones nunca son del momento presente. Las emociones siempre son del pasado. Y cuando las emociones son del pasado, ¿qué ocurre? El estado, diríamos, el adulto desaparece. El adulto O sea, desaparece. De o manera, sea que esto digamos. de De poner manera, límites es del padre. Y si yo puedo poner límites, es como si pudiera tomar la fuerza nutritiva del estado yo padre en el adulto, y el adulto va a estar en el momento presente, mientras que en el estado negativo del yo padre estoy en el pasado, al tomar estas emociones que mencionabas exactamente. antes, ¿no? Entonces, digamos, podemos estar viviendo emociones que no tienen que ver, diríamos, las emociones del adulto tienen que ver esencialmente con las emociones que son del momento presente.
En cambio, cuando yo estoy en el estado yo padre o estoy en el estado yo niño, las emociones claramente son del pasado, entonces yo reacciono emocionalmente al momento presente de acuerdo a lo que he vivido en el pasado. Es decir, mejor dicho, en el estado yo padre reacciono, es una reacción, no es una acción. Reacciono con las emociones aprendidas de personas significativas. Son pensamiento, acuérdense que cada estado del yo es pensamiento, emoción y acción. Van juntas. Cuando estoy en el estado yo padre, soy todo estado yo padre. Cuando yo estoy en el adulto, soy todo adulto. Y cuando estoy en el niño, soy todo niño. Y por otro lado, hay algo que es muy importante también para nosotros, es que se ve claramente en las constelaciones, es que a la vez resonamos con los campos de resonancia o de memoria que tienen el mismo nivel de frecuencia. Entonces, muchas veces, cuando no nos damos cuenta, se nos hace difícil salir de eso. Porque si bien lo discernimos, lo discernimos, lo discernimos, pero a la vez vamos resonando con, diríamos, con el sinnúmero de personas con el cual tenemos el mismo nivel de frecuencia. Y entonces se hace poderoso. Por ejemplo, ayer hablábamos en el ejercicio profesional de las creencias negativas, suponte, ¿no? Las creencias limitantes, no negativas, limitantes, perdón. Una de las creencias limitantes es, suponte, yo no puedo recibir dinero. O, por ejemplo, eh, estar pagando por lo anterior. Si mis ancestros fueron muy pobres, ¿sí? O si mis ancestros consideraban de que de repente el dinero era mala palabra o que solamente el dinero era para los ricos y nosotros no teníamos acceso, esa creencia limitante, si yo no la discierno, claramente es como se transforma en forma sutil, pasa de información, pasa al presente en forma, diríamos, como de frecuencia al momento presente. Y proyecto yo esa creencia limitante que claramente viene un estado yo padre. A mí Porque se transforma me pasa, a mí me pasa que, bueno, yo vivo ahí como, y yo sé que vos también, ¿no? Como mirándome todo el tiempo, eh, sé que estoy siendo mi mejor versión y trato de ser cada vez mejor, o de mirar en lo profundo y de observarme y de estar en el adulto lo más que puedo, ¿no? Pero a veces me encuentro a mí misma teniendo como o miedos o pensamientos que ya, que ya no corresponden o que no son de este momento presente, o reacciones. Capaz que pues digo, ay, ¿cómo le dije, sobre todo con mi marido, claro, cómo le dije eso si eso realmente lo repetí automáticamente, que es lo que hubiese dicho, no sé, mi papá o mi maestro o el que fuere, ¿no? Entonces, está tan arraigado eso, porque además, capaz que nosotros creemos que viene de papás, pero viene de tan atrás eso, y está tan arraigado, que es un ejercicio constante esto de respirar y volver al presente y volver al adulto, porque, digamos, si alguien me ataca y yo reacciono, ahí ya me fui, me fui a la reacción. Entonces, es un ejercicio constante y no es fácil estar manejando y no creer que el otro se me cruzó, ¿no? O a en mí todo me parece que, sentido, ¿no? claro, es muy importante tener un conocimiento, bueno, caminar desde un conocimiento personal, no solamente a nivel individual, sino que ahí ya entra el análisis transaccional, sino que también entra las constelaciones familiares, ver también cómo, diríamos, a ver, qué características de todo yo padre tengo yo, se manifiestan en el presente, pero también qué características de estado yo padre en un sentido negativo tiene el sistema. Por ejemplo, no sé, hoy le comentaba a un amigo mío que yo sí estoy haciendo un trabajo con lo masculino y por suerte, digamos, tengo la historia familiar, tanto de mi mamá, de mi papá, tengo millones de imágenes, este,
Y la verdad que miraba los rostros, gente que ha estado en la época de la colonia, en determinados lugares, en puestos significativos, bueno, en luchas, en guerras, claro, digamos, yo vengo de un estado yo padre bastante similar, digamos, ¿no? Y entonces de mi madre tales características. Entonces uno puede como, diríamos, como purificar eso y agradecer y dejar, y ya dejar diríamos, dejar lo anterior, dejarlo en ellos, agradecer y dejarlo en el pasado. Porque no se trata de criticar lo anterior, sino se trata como de resignificar lo anterior al momento presente. Ahí tengo, si escuchan un perrito, es porque tengo una perrita, digamos, ahí atrás, que es muy cachorra y que me la dio un amigo mío que está por ahí unido y que me está costando muchísimo criarla, digamos. Es tremendamente caprichosa, pero es una divina. Así que está ahí como llorando, que queriendo entrar y bueno. Y yo soy bastante malcriado, o sea, le pongo límites, pero soy bastante malcriado. Ay, mi amor, y capaz tiene ganas de salir en el vivo. Los míos también, cuando tienen ganas aparecen así, yo los levanto acá que tengan su momento de fama. Bueno, a ver, lo ves, la Bueno, ves adentrar, me estoy tremendo. sí, sí, dale. Para quienes se van sumando, estamos hablando de los estados del yo, desde la mirada de las constelaciones familiares, que podamos estar en el yo padre, en un estado nutritivo, el yo padre es el dogma, la ley, puede estar desde un estado nutritivo o de un estado en el otro extremo que sea como tóxico, digamos que es el porque yo lo digo, es la autoridad, el dogma, y el estado de yo niño, que ahora lo vamos a ir desarrollando. Sí, tal cual. Entonces, es muy importante, digamos, revisar eso, ¿no? Entonces, a ver, quería leer una cosita así como muy literal del Estado Yo Padre, porque me parece como muy interesante escucharlo. Entonces, el Estado Yo Padre fundamentalmente dice lo que hay que hacer, no actúa tanto, dice lo que hay que hacer. Y fundamentalmente es una grabación de la cultura, de la moral, de los prejuicios, ¿sí? Siempre se nos cuelan, ¿no? De los prejuicios que a veces tenemos y la transmisión es de generación en generación. Es clarísimo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con emociones del pasado. Y en cambio el estado yo niño tiene que ver fundamentalmente con el mundo emocional del niño, es decir, cuando diríamos tampoco vive en el presente, por supuesto que también hay un niño positivo que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con la expansión, que tiene que ver con la adaptación, que tiene que ver con el crecimiento. Hay un aspecto positivo. Ahora, cuando estamos atrapados en un estado de yo niño, diríamos, en un sentido más vulnerable, más negativo, fundamentalmente es como una imitación del mundo emocional del niño. Es decir, la emoción no tiene que ver, la característica que no estamos en el adulto es cuando vivimos la emoción del pasado, es decir, cuando éramos muy chicos. ¿Sí? Y a la vez, en esa emoción también estamos, diríamos, como en dos posiciones muy, muy notables. Una es, estamos en víctimas, ¿sí? O a veces, que es un seguimiento de los futuros psicópatas, hay que tener mucho cuidado, cuando están esos niños bastante perpetradores, ¿no? Cuando hay un niño muy perpetrador, cuando empieza a ser muy rebelde, cuando empieza, digamos, a no tener como una adaptación, no digo de sobreadaptarse ni de sumisión, sino cuando está como imitando determinados mundos emocionales que son propios, pero que a la vez son del contexto y que tienen que ver con la discriminación, ¿no? Hay que observar el mundo emocional. Pero la característica del estado yo niño es justamente es la imitación del mundo emocional del pasado, de pequeños. Y en ese mundo emocional del pasado, obviamente, también imitan cuál mundo emocional, el de nuestros padres, el de los niños de nuestros padres.
ya que O el sea que inconsciente, están íntimamente relacionados, el estado yo padre y el yo niño como dos extremos que a la vez se espejan, ¿verdad? tal cual. Y cuando yo permanezco en el estado, suponte, digamos, estoy en una emoción, y después, bueno, ya sería ver como un poco la forma de comunicarnos, ¿qué es lo que necesita cuando yo estoy en un estado yo niño? Necesita para la vida un estado yo padre. Entonces, busco personas, busco relaciones, busco trabajos, busco desarrollo personal, entre comillas, busco parejas que estén en el estado yo padre. Es decir, me queda cómodo. Yo estoy en el niño, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar? Un estado yo padre. O al revés, yo estoy en un estado yo padre, suponte digamos que necesito como mandar, dirigir, lo que, voy a buscar un estado yo niño, voy a buscar personas que estén en un estado yo niño. Hay personas que naturalmente coordinan, por ejemplo, en mi caso, supongo que en el tuyo también, me imagino, nuestro peligro es estar permanentemente en ese estado yo padre, diríamos, no nutritivo, sino de controlador. Y puede que, por ejemplo, en la pareja o en el trabajo, o yo vaya del yo padre al yo niño constantemente sin evitar el adulto, o puede que Totalmente, los tres coexistan. totalmente. Puedo estar permanentemente en un estado yo niño porque, por ejemplo, si yo soy un niño que estoy en víctima, es muy probable que pase después a un perpetrador. Entonces, ya el perpetrador ya no es el niño, sino es el estado yo padre que me han transmitido. Entonces, cuando yo estoy con una persona, suponte, digamos, cada vez que yo eh, digo hola de acuerdo a lo que yo tengo al frente. Si de repente, digamos, el otro está en un estado yo padre, yo estoy en un estado yo niño, en el caso que tenga cierta esa inmadurez, ¿no? Ahora, si de repente el otro está en un estado yo niño, es muy probable que ese estado yo niño se transforme en un estado yo padre, pero no pasa por el adulto. Entonces, el gran exiliado es el adulto. O puede ser que suponte, digamos, que tenga una combinación de una, eso ya es como un análisis estructural, ¿no? O puede ser que tenga una combinación, suponte, estado adulto con una tendencia a ser, a vincularme más entre el adulto y el estado yo padre. O puede ser que esté en el adulto y el estado yo niño, tengo más tendencia. Entonces, la idea es ir como purificando. Es decir, ir saliendo del estado yo niño negativo y ir pasando a un estado yo niño con emociones adecuadas al momento presente, desarrollar la parte creativa, desarrollar la alegría, desarrollar, diríamos, un mundo emocional que tiene que ver fundamentalmente con el presente. Y en el estado yo padre, revisar y revisar y revisar los tonos de voz, revisar las creencias, revisar las sutilezas de las creencias. ¿Y dónde nos revisamos nosotros? En las reacciones que tenemos. Tanto el estado yo padre como el estado yo niño no actúan, reaccionan. Y en el Entonces, discurso, en las palabras que uso también. palabras, en lo que pienso, en las palabras que dan una realidad, es decir, pensamiento, te diría que palabra es una acción, ¿sí? Y el mundo emocional y lo que actúo. Entonces, uno puede ver la sutileza del inconsciente, cómo se manifiesta en lo cotidiano. Porque yo puedo estar teniendo un discurso amoroso, pero sintiendo otra cosa y esa incoherencia también se percibe y se emana, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, el otro día me pasó con un amigo mío, lo voy a decir porque está acá presente, y ya lo hemos charlado un montón, y estábamos charlando, qué sé yo, lo más bien, y de repente, no sé qué fue lo que dijo, que a mí me despertó como una ira desproporcional al momento, y me tomó el estado yo padre, a él después le vino bien, porque lo que dije parece que era verdad, pero el modo que yo se lo dije, la situación en que se lo dije, fue clarísimo. Fue como que me tocó una fibra íntima y yo reaccioné a ese momento como si hubiera reaccionado capaz que mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? De una forma, diríamos, como exageradamente, exagerada, desproporcionada al momento presente. A él le sirvió por otro lado,
Pero el modo, evidentemente, no tenía que ver para nada con el adulto y tenía que ver con una imitación de personas significativas del pasado. Después, por supuesto, cuando revisé, yo decía, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero somos humanos, Decí que tengo pasa. mucha confianza y después lo charlamos, ya medio como nos reímos, no sé, me tomó un demonio, digo, va, demonio no, soy yo mismo que voy como purificando y voy saliendo como de esos lugares, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante es que uno experimenta claramente en el cuerpo cuando está en un proceso que está contaminado por algún estado del yo. Uno experimenta que ese estado de yo está contaminado y hay que purificarlo. Esto que cuando vos decís que cuando alguien dice hola, te podés dar cuenta, no es lo mismo que yo te diga hola Alberto, a que te diga hola Alberto, a que te diga hola Alberto. O sea, claramente Bien, ahí no totalmente. tenés. Acá dice que pasa en las mejores familias, pero por supuesto que pasa en las mejores familias. No tiene nada que ver, digamos, con el tipo de familia. Tiene que ver con que uno, para mí está muy interesante, digamos, que es una forma de abordaje que es muy fácil de darse cuenta, ¿sí? Muy fácil de darse cuenta. Y si, si vamos al niño, que vos decís que tiene que ver, viste, con la parte positiva, el lado creativo, la alegría, el juego, y el lado negativo, la víctima, que hasta puede ser victimario, Sí, la queja, por ejemplo, y podríamos irnos, o sea, por las ramas, pero desde la teoría del apego, en base a las personas significativas que tuvo y cómo fue, si fue un apego seguro, un apego evitativo, o sea, un apego desorganizado, van a ser como después una persona que ya tiene una edad adulta puede estar en el estado yo niño en base a cómo fue esa relación con esas personas significativas. Y a veces en las constelaciones yo atiendo mucho online y les hago, qué sé yo, cortar papelitos de distintos tamaños. Y un montón de personas adultas se ponen en papelitos chiquititos, o sea que claramente en un momento quedaron en ese estado y quizá cada vez que reacciono en el estado yo niño estoy yendo a ese estado o a esa herida, ¿no es cierto? totalmente, totalmente, sí, 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 por supuesto. Entonces de repente es increíble cómo vivimos el mundo emocional del niño, ¿no? Entonces de repente escuchamos voces o hablamos, digamos, como si fuéramos niños, sentimos como si fuéramos niños, como si realmente de repente ante este yo, ante la relación de un estado con un estado yo padre, donde yo siento, suponte, un tono de voz que me dispara, digamos, me dispara un pensamiento sutil y eso dispara una descarga emocional, es decir, hay algo químico que ocurre en el organismo, ¿sí? E inmediatamente vuelvo a vivir como si tuviera 5 años. Ahí me preguntan Porque cómo aplica. también está en el pasado el niño, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, tanto el estado yo niño negativo, diríamos, o más frágil, no sé, y el estado yo padre negativo, viven en el pasado. Lo cual es tremendo porque uno gasta muchísima energía, diríamos, en la reproducción del pasado. Me acuerdo cuando Brigitte me convoca, Brigitte es una, bueno, vos sabés, yo les explico a todos, cuando ella me convoca para la formación, ella me dice, suponte, el campo de las nuevas constelaciones te necesita, pero te necesita en permanente evolución. Te necesita en permanente evolución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, te necesita con la capacidad de estar en el adulto. Entramos y salimos, obviamente, ¿no? Como te digo, yo el otro día fue terrible como me tomó el estado yo padre, pero digo, en permanente evolución, en permanente revisión de sí mismo, a ver si estamos en el presente, si estamos en el adulto. A mí me parece muy interesante, de repente, para los que nunca hicieron este trabajo, suponte
anotar, un ejercicio muy piola que hay es anotar las voces o frases que se dijeron, suponte que se decían, no sé, que decían en mi casa, voces que yo escuchaba de mis padres, voces que yo escuchaba o frases que yo escuchaba de personas significativas, gestos, y después, Creencias. claro, creencias, claro, sí, creencias, y revisar después si yo realmente inconscientemente las voy como repitiendo en lo cotidiano, tal vez en forma sutil. No tanto desde la conciencia, desde la razón, sino de repente como en forma sutil. Y de repente también observar si mi mundo emocional tiene que ver, si es adecuado al momento presente. Por ejemplo, no sé, alguien no me llama en este día, o un amigo mío se juntó con otra persona y yo experimenté una desolación increíble. Claramente, digamos que no tiene que ver con el mundo presente, no tiene que ver con el adulto. Tocó seguramente un abandono de una edad muy temprana que tiene que ver con el abandono, tal vez que yo sufrí de chico, o la sensación de no disponibilidad de mis padres para conmigo, ¿sí? Eh, o tal vez del abandono que nuestra madre experimentó cuando estuvo embarazada de mí, o tal vez el abandono que alguno de los padres experimentó, digamos, de niño, y yo sigo en ese proceso de imitación. Ahí había una pregunta que decía Lucas Bordesio, que lo conozco muy bien, Luquitas, pregunta, ¿cómo uno sale de eso? Dándose cuenta, dándose cuenta. Que a veces vos decís que está buenísimo el revisar las creencias, las palabras, frases, anotarlas, pero también a veces estamos como en automático imitando y repitiendo. Por ejemplo, tenemos el tele al frente de la cama, como mamá y papá, como cuando éramos chicos, en la heladera compramos los mismos productos que compraba mamá, ¿no? Como que no hay un momento en el que decimos, ¿realmente quiero esto? A veces lo hacemos muy en automático, muy heredado, muy imitando, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, sí. De repente pintamos la casa del mismo color, de repente nos hacemos una casa y tiene... Bueno, a ver, si el adulto lo decide, está fantástico. Sí, lo quiero hacer igual porque la verdad que me gustaba, era práctico, lo que fuere. Pero hay cosas que no hace falta hacerlas exactamente de la misma manera. Acuérdense, digamos, que no solamente es el de los padres, si de repente, digamos, yo me he criado, digamos, otras personas, me han criado otras personas, porque mis padres se han muerto, porque bueno, no estuvieron presentes o lo que fuere, no tiene que ver con padres, el padre o la madre, sino que tiene que ver con la imitación de personas significativas. Entonces, ¿y cuánto estamos en el adulto? ¿Cuál es el estado, diríamos, el estado yo adulto? El estado yo adulto tiene que ver esencialmente con el presente. Es decir, es el que se mueve fundamentalmente con la decisión de vivir en el presente y de actuar. De- el adulto es concreto, es decir, no es rebuscado, es concreto. Vive en el presente, vive las emociones adecuadas al momento presente, es una persona que puede como proyectar, es una persona obviamente que tiene una determinada autoestima, ¿sí? Y decide, mejor dicho, cuando yo permanezco cada vez más en el adulto, ya prácticamente no hay que decir nada, sino que se deja como llevar por los signos del presente y va decidiendo y va haciendo como un discernimiento del próximo paso. Es decir, se entrega con confianza lo que viene. Y la característica propia del adulto son las emociones adecuadas al momento presente. No vive rebusques, no vive emociones elásticas, no vive emociones adoptadas, es decir, vive emociones que tienen que ver con el presente. Por ejemplo, si yo entro a un lugar difícil, suponte, o sé que me va, que no sé,
me doy cuenta que me están por robar lo que fuere, y experimento miedo, y experimento, no sé, o fuga, o ganas de liquidar a la persona, o lo que fuere, es una emoción de acuerdo al momento presente. Ahora, si de repente, digamos, a mí me dicen, vos sos un infeliz, no servís para nada, no sos valioso, o lo que fuere, y yo, suponte, digamos, permanezco así como en estado de nada, es muy raro, digamos, que esa emoción tenga que ver con el presente. Porque por lo menos me va a salir la capacidad de decir, bueno, mira, eh, por favor, no me desvalorices más, ¿no? Es la capacidad de poner un límite. Entonces, es muy probable que de niño esté congelado. Entonces, bueno, vamos como... sin- Qué hermoso, sin- porque lo que a mí más me quedó de esto cuando vos hablas del adulto es que el adulto acciona, no reacciona, como el niño o el padre, y que el adulto respira profundo. Y cada vez que respiramos estamos en el presente. Yo no puedo respirar en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, Exactamente, respiramos profundo y tiene una ética de acuerdo al momento presente. Yo no puedo tener una ética de lo que suponte eh, las cosas eran hace 30 años atrás, hace 20 años atrás, o una ética de acuerdo a lo que mis padres me enseñaron. El adulto vuelve a discernir las cosas de acuerdo a lo que pasa hoy. Otra cosa también que es muy importante en el adulto, que sale de los extremos, sale de las polaridades. Entonces, el niño, el estado yo niño negativo o el estado yo padre negativo, vivimos en la polaridad, ¿no? Entonces, el estado yo padre dice, obviamente, lo que se debe hacer. El estado yo niño vive de una emoción del pasado, es decir, suponte de la víctima, ¿no? Entonces, también está en una polaridad. Uno está más en el perpetrador o en el controlador y otro está mucho más en el estado, diríamos, de vulnerabilidad, de víctima, etcétera, que no puede. En cambio, el estado yo adulto es el que está, diríamos, mucho más en el presente y sale de estos extremos, ¿no? Sale de las polaridades. Y la idea justamente, por lo menos en las constelaciones, es salir de este binomio víctima y perpetrador, que son como las dos caras de la misma moneda, y y estar más, Salvador. claro, o Salvador, sí, y estar más en el presente. El Salvador está bastante bien visto, sobre todo para uno. Eh, también eh, en El Salvador en un extremo, no, El Salvador propiamente, también provoca mucho daño, porque le quita los recursos a la persona. Es decir, El Salvador necesita de personas que lo necesitan. Qué importante esto cuando hablamos de los terapeutas, viste que lo mencionaste antes, porque hay muchísimo terapeuta que te dice yo te soluciono, yo hago, o yo te sano, en realidad sana uno. Si uno se abre a eso, uno es el que hace el proceso. Cuando estoy en el adulto yo puedo acompañar al otro a que el otro haga el proceso. Solo Sí, acompañar, sí, porque y cada sí, uno hace, ¿no? totalmente. El que puede sanar es el que está en el adulto. El que puede verdaderamente con la vida es el adulto. El adulto siempre puede. Cuando yo la conocí a Brigitte, que vino a Argentina, me impactó mucho, no sé, éramos 300 personas, y me acuerdo que dijo, el adulto, cuando estamos en el adulto, siempre podemos. Cuando estamos en el estado yo niño, no podemos. Entonces, es muy importante revisar a ver en qué estado del yo nosotros permanecemos más tiempo. ¿En qué estado del yo nosotros permanecemos más tiempo en nuestra casa? ¿En qué estado del yo permanezco en el trabajo? ¿En qué estado del yo, de qué estado del yo me relaciono con mis amigos? O puedo ver en el grupo social en el que me muevo, a ver, hay personas que prácticamente están fijadas en un estado del yo. Entonces, a mí me parece muy interesante porque eh, podemos como también decir, si tú eres el adulto, decir a un estado yo padre, baja un cambio, ¿sí? O inclusive a una persona, digamos, que está en un estado yo niño,
desvalorizado, que está abajo, lo que fuere, también podemos decirle, bueno, vos tenés un lugar, vos tenés una opinión, vos también podés. Es decir, es un principio para mí de la democracia muy interesante. Qué hermoso. Ahí Lucas pregunta, ¿qué hago si me doy cuenta que mi hijo está en el estado de yo padre? Y habría que ver qué edad tiene el hijo, ¿no? Entonces es muy probable que ese hijo esté en un proceso de imitación o de él, ¿sí? De Lucas, o esté en un proceso de imitación de la madre, digamos. Entonces lo primero que hay que hacer, en el caso de los padres, es revisarse a sí mismo. Es lo primero que tenemos que hacer. Eso, Y podría porque ser, justo preguntaban también, otra chica preguntó, ¿cómo hago para trabajar a mis hijos o que mis hijos sanen lo que yo paso, digamos, lo que yo... Y es trabajarse uno mismo. absolutamente, sí, sí, no sé lo que le pasará a ella, ¿no? Ahora es increíble, nosotros podemos pasar todo por los determinados estados del yo. Supónete, digamos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Eh, y, y en realidad podemos pasar esa decisión, ver qué es lo que pasa en esa decisión. Me hago una pregunta, ¿no? ¿Es conveniente para mí tal cosa? Bueno, represento el estado yo adulto, qué pasa en el adulto, qué pasa en el estado yo padre y qué pasa en el estado yo niño. Y a partir de lo que sale en esas representaciones, me va a mostrar si realmente, digamos, ese camino es para mí. Por ejemplo, si el adulto se va hacia adelante, si el adulto va hacia la vida, si el adulto tiene fuerza, en fin, digamos, ¿no? O si se va para atrás en alguno de los estados, o Atrás, sí. se Yo, va para- Claro, sí, tal cual, yo a sí. veces pongo como los tres estados y, por ejemplo, la persona en una situación o la persona en una relación, sin decirle cuál es cuál, a ver a dónde lo lleva su cuerpo. Y capaz que su cuerpo lo lleva al estado yo niño, o al estado yo padre, o al Claro, estado claro. adulto, ¿no? De repente nos damos cuenta que tomamos una decisión que es inadecuada, obviamente, si la tomamos en un estado yo niño o si la tomamos en un estado yo padre. Una decisión puede, no se puede tomar cuando estamos en las polaridades. Por ejemplo, hace un tiempo yo tenía que cambiar el auto, ¿no? Y claramente, de acuerdo a lo que yo hice en las representaciones, salió que ese auto no era para mí. Pero yo dije, ¿qué me puede pasar con un auto? ¿Qué me puede pasar con un auto? Más que a lo mejor romperse un poco cada tanto. Lo hice revisar, qué sé yo, lo llevé al mecánico, un auto que me encanta. No te puedo explicar todo lo que me pasó. Todo lo que me pasó. Se me rompía el día de por medio, me salió una fortuna, después no lo podía vender. Fue tremendo. Entonces, evidentemente, cuando nosotros podemos, que seguramente vamos a poder hacer un ejercicio si tenemos tiempo, eh, evidentemente hay que, diríamos, si nos interesa, sería muy bueno que revisáramos en qué estado de yo estamos y desde qué estado de yo tomamos una decisión. ¿Desde qué estado de yo encaro una relación de pareja? ¿Desde qué estado de yo, eh, no sé, trabajo? ¿Desde qué estado de yo hago un proyecto? Y entonces ahí se purifica la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de sentir y la forma de actuar. Me Por encanta ejemplo, cuando vos decís se purifica porque habla de un proceso que está sucediendo en el presente. el otro día estaba con un amigo que está acá eh, y y la verdad es que me dice, hoy estoy desganado, hoy estoy, diríamos, no sé qué me pasa, qué sé yo. Y yo le digo, yo estoy bastante parecido, ¿no? Con tantos eclipses, con tanto movimiento. Parece que ahora en mayo hay un movimiento también astrológico muy significativo. Bueno, eso es lo que se comenta.
Yo no sé mucho del tema, pero voy escuchando. Y es probable, ¿no? Entonces, eh, digo, usemos una frase, vayamos al adulto, nos damos cuenta que estamos, suponte, en la desconfianza. Si yo estoy en la desconfianza, claramente estoy en un estado yo niño. Y si estoy en un estado yo niño, claramente estoy en el miedo. Y si estoy en el miedo, claramente, si no es de acuerdo al momento presente, es porque estoy en una emoción del pasado. Usemos una frase para salir de ese lugar. Y la frase fue, decido confiar. Simplemente, ¿no? Decido confiar. Y esa frase a mí me impactó mucho porque de repente me puso en el adulto, nos puso en el adulto y hubo, diríamos, desde el adulto como si fuera una, diríamos, una descarga química en nosotros que cambió la frescura de la mente, cambió el mundo emocional y cambió la acción. Nos cambió corporalmente y nos situó en otro lugar. Entonces de repente eh, no se trata de estar fantástico todo el tiempo, se trata de discernir, suponte, en qué estado yo estoy y poder modificar a partir de la conciencia de sí hacia dónde queremos resignificar nuestra vida. Y una de las frases muy características de las constelaciones es decir sí a todo tal como es. Y eso es una frase que caracteriza al adulto, porque si yo rechazo, resisto, estoy en otra de las polaridades. Cuando yo veo lo que es, estoy en el adulto. Exactamente. Mira, ayer trabajé con una persona que claramente tenía un problema con el padre, un problema serio, muy serio, de mucha violencia, era un tipo grande, digamos. Lo comento porque me dio permiso para comentarlo estos días, bueno. Y entonces, eh, no se trata de que cuando uno dice sí a todo, dice qué divino que es esto, qué divino que me toca vivir una violencia, o qué divino que mi padre, digamos, está enfermo, digamos, claramente. Sino es que nosotros miramos esa realidad difícil, esa realidad dura, pero decidimos mirarla. Y cuando la podemos mirar así como de frente, con dolor, con conciencia, desde el adulto, hay algo en nosotros que se transforma. Hay Sin algo que se esperar que transforma. haya sido de otro modo, digamos, ¿no? No es de otro modo, es de esta manera. Ahora, mi experiencia es que cuando estoy en el asentimiento, cuando puedo mirar así, eh, no me desespero, por un lado, y segundo, que surge otro paso, surge otra posibilidad. Es decir, hay una fuerza que me toma hacia un determinado lugar. Ahora, uno de los matices del estado yo adulto es el yo cuántico, ¿no? El yo cuántico tiene que ver fundamentalmente con tomar distancia, ser un poco observador de lo que ocurre y poder, diríamos, mirar con asentimiento, con empatía, sí, con eso, y ahí se transforma, algo se transforma. Suponte que yo hiciera un ejercicio donde, ¿cómo miramos una realidad, no? Eh, suponte, puedo utilizar dos representaciones, por ejemplo. Yo uso muchas representaciones con papeles, entro al campo continuamente, bueno. Entonces, eh, suponte, digamos, que tengo una realidad difícil. Puedo poner el yo, ¿sí? Esa realidad difícil, y tal vez el yo que pongo en primera instancia es un yo habitual, pero ese yo habitual puede ser que no esté en el adulto, y voy sintiendo y voy percibiendo y paso de acá y paso a la otra realidad, es decir, voy como cambiando de una representación a la otra. Cuando yo la tengo la información, ahí puedo implementar una tercera representación que tiene que ver con el yo cuántico o el yo adulto. Y cuando ese yo adulto mira con sentimiento, esa realidad se modifica en mí, se modifica en mí.
Entonces, Me encanta porque vos trabajás con unas dinámicas que son de otro planeta y son tan sí, simples a la vez y tan sanadoras, ¿no? Porque tenés como un montón de formas de dinámicas y, y son constelaciones en sí mismas, ¿no? Porque no todos los consteladores trabajan con dinámicas, ¿viste? En las constelaciones grupales o en los talleres. Y cuando trabajamos con dinámicas, primero que hacemos que todos entren al campo, segundo que ya nos da información y hace que nuestro corazón vaya abriéndose y que se amplíe la mirada. Y eso es absolutamente, digamos. maravilloso. Y a mí lo que me impresiona, digamos, es que hoy podemos constelar todos a la vez. Suponte, digamos, no sé, estamos en un grupo de 10 personas, ¿no? De 10 personas, de 20, de 30, las que sean. Y, y el constelador era el responsable del campo. Yo soy el responsable del campo, es decir, soy el responsable, no es que manejo el campo, sino soy el responsable de que los representantes estén centrados y de lo que va ocurriendo alrededor. Yo siempre le digo al grupo de supervisión, tengo un grupo de supervisión de alumnos, qué sé yo, de gente que está estudiando. Digo, con un ojo miran y con el otro repasan. No pueden dejar de mirar lo que pasa alrededor. Entonces, están mirando una constelación, perfecto, pero no pueden dejar de mirar lo que está pasando con la gente que está sentada. Entonces, de repente hay una persona que está trabajando, pero yo estoy mirando una persona, suponte, digamos, a mi derecha, que le están tocando esas frases y de repente puedo poner simultáneamente una persona al frente de ella. Por ejemplo, la madre. Porque esa constelación la tocó a ella, es decir, tal vez le tocó su estado yo niña, que tiene que sanar la relación con la madre, no es haya que dejar de vivir, digamos, lo que uno vive, sana la relación con la madre, o u otra persona que está ahí, que también le pasa lo mismo, y de repente somos todos trabajando a la vez con muchas constelaciones simultáneas que se van desarrollando, porque desde el yo niño empiezan a darse cuenta de que tienen esa herida de la persona que está trabajando en el centro. Y cuando trabajamos, después que trabajamos, ¿a dónde terminamos? Terminamos en el adulto. Entonces es fantástico, es natural, no sé cómo decirlo. Es natural, qué sé yo. Bueno, pero sos un genio, a mí me encanta decírtelo y realmente te respeto y admiro profundamente, así que estoy chocha de estar yendo al taller de desarrollo personal porque sigo aprendiendo, sigo sanando, sigo purificándome, como decís vos. Qué bueno, qué bueno. Alberto, vamos 1 hora y 13 minutos, así Ya que si vamos, querés pues ya se podemos vi. hacer el ejercicio para que no, digamos, no se extienda tanto, pero obviamente que antes del ejercicio, primero, para los que se están uniendo tarde y están haciendo preguntas que ya respondimos o de qué se trata, que vuelvan a verlo porque es súper nutritivo este encuentro. Segundo, antes de pasar al ejercicio que es para que todos trabajemos, vamos a pasar chivo. ¿Cuándo son tus próximos talleres y encuentros? Bueno, mira, eh, el sábado estamos en Carlos Paz y en Argüello, ¿sí? Ahora, el 5 está, que es el primer viernes de cada mes, hay un grupo de desarrollo personal. Ese grupo digo 2 segundos, ¿qué significa? El grupo de desarrollo personal a mí me parece muy importante porque justamente cada primer viernes desarrollamos un tema. Uno de los temas que estamos viendo ahora, que recién empezamos el mes pasado, la cual la Tuti va, obviamente, justamente son los estados de yo. Y ahí se trabaja permanentemente con ejercicios de constelaciones. No se hacen constelaciones grupales como los talleres, sino que se desarrolla un tema y las personas van aprendiendo, podríamos decir, de las constelaciones a conocerse, a desarrollarse, a ser autónomas. Bueno, eso es el primer viernes de cada mes, es decir, el sábado 5. Y al día siguiente hay un taller que para mí está muy bueno, que es eh, de ejercicio profesional y nuevos emprendimientos. El sábado a las 9:30 en Argüello. Bueno, me preguntan, o le preguntan a la Tuti, nos conectan, es decir, desarrollo personal
eh, ejercicio profesional y este fin de semana hay en Carlos Paz y en Argüello. Eso sería. Perfecto, bueno, yo el 5, viste, no puedo porque viene Gaby Piccoli a Córdoba y yo soy la organizadora, Ah, así que no voy a poder estar, que sí, justo hablando del yo cuántico va a hablar de cómo vivir cuánticamente en el CPC bueno, de Argüello, vas a pero estar en voy a sintonía. estar ahí, Que- sí, re, no. y paso chivo yo, el próximo retiro, 20-21 de mayo, de trekking y constelaciones, que vamos a estar ahí en Experiencia Mágico, que vos Ah, ya hiciste talleres vas ahí. sí, yo doy retiros ahí con los chicos, sí. Qué lindo. Con Diego, sí, que vamos a hacer danzas circulares, todo. Bueno, ahora me silencio y vos nos das las indicaciones para el ejercicio. Bueno, mira, vamos a trabajar el adulto, simplemente el adulto, ¿sí? Porque si nos metemos a trabajar cada uno, vamos a estar hasta las 12 de la noche y me parece que... Bueno, vamos a poner dos representaciones, ¿sí? Una es el yo habitual, ¿sí? Y la otra representación es el yo adulto. Y vamos a ver qué nos pasa en una y qué nos pasa en la otra. Entonces, eso lo podemos hacer todos juntos. Entonces, preparamos dos lugares o dos papeles y en uno escribimos yo habitual y en el otro yo adulto. Y vemos la diferencia en el cuerpo, qué nos pasa en uno y qué nos pasa en el otro. Entonces, podemos empezar en el yo habitual, sentimos en el cuerpo. Veo que te vas hacia adelante y hacia atrás, no sé, me parece tú que te vas hacia adelante y hacia atrás. Ese debe ser el yo habitual, o por lo menos el yo habitual de hoy, no de todos los días, de hoy. Sí. Y de repente podemos pasar al adulto y observen cuál es la diferencia, cómo se siente en el cuerpo. Por lo que veo, Tuti, estás con los brazos abiertos, estás firme, estás en el momento presente. Es increíble cómo la conciencia del cuerpo nos muestra realmente cómo se manifiesta en el presente y cómo es. Es como si nos dijeran, como si nos dieran un concepto. Volvemos de nuevo al estado yo habitual. Acá dicen que el adulto se siente más relajado, sí, tal cual es así. Y podés mirar desde el yo habitual, podés empezar a mirar al adulto, a ver si se contagia un poco, a ver si por observación se produce un cambio y tuti, ahí empiezan a interactuar. Entonces, cuando el yo habitual empieza a interactuar con el yo adulto, el yo habitual se transforma en el yo adulto. Y desde el adulto, míralo un poquito el yo habitual. Ya se unieron seguramente, pero a ver qué pasa. Sí, ya se unieron. Bueno,
muy bien. Es un ejercicio muy simple este, pero podemos aplicarlo todos los días. ¿Cómo te Está fue tu buenísimo día? por ahí, apenas nos levantamos, o antes de ir a dormir, que está como más permeable el cerebro, hacerlo. Me encantó. El primero estaba como si fuera con ansiedad, que me iba más hacia adelante, y el adulto fue todo lo que está bien, como rendirme al momento presente. Ahora, ¿viste cómo te movías? Qué impresionante cómo en el habitual, a veces estamos en el adulto todo el tiempo, pero de repente en el yo habitual, ahí hay que observar si estamos en el estado yo niño, a ver qué emociones tenemos o qué pensamientos tenemos, si nos observamos en la vida cotidiana o cuando representamos, y ahí podemos identificar si estamos en el estado yo padre o el estado yo niño. Y simplemente tomar conciencia en qué estado estamos, ¿sí? Podemos ir al auto. Simplemente con tomar conciencia. Nos podemos ayudar con una frase. Y cómo, me impresionó mucho, cómo cuando pudiste mirar desde el estado yo adulto habitual al estado adulto, cómo se fue como impregnando, diríamos, como transformando. ¿Te diste cuenta, Sí, no? como si se hubiesen unido los dos, fue zarpado y, y yo siento que a veces cuando estoy manejando como que tengo que llegar y respiro y digo, siempre llego cuando tengo que llegar, o digamos, no puedo hacer magia y llegar en un minuto, hay un tiempo. Y ahí, o empiezo a atender y todo si había un dolor o lo que fuera, desaparece, entro al vivo, entro a dar la clase de yoga, como que si en esos lugares pudiera habitar el adulto y estar ahí, ¿sí? Y me doy cuenta si me voy y puedo volver con mucho más facilidad que capaz en otros momentos, cuando estoy hablando con amigas o en el súper, no estoy ahí como constantemente mirándome, ¿no? Bueno, una de las maneras, por ejemplo, es primero la observación y la conciencia, ¿no? Y después, es la respiración. Es la respiración, digamos, ¿no? Ahí podemos estar muy en el presente. Podemos volver, diríamos, podemos volver. Es como si dijeras, me acuerdo que, bueno, te las voy a nombrar porque vos las conoces, que son unas capas totales, los cerezos. Bueno, yo estuve viviendo con ellas un mes, hace unos años, en un proceso de recuperación, un proceso terapéutico, para que vean que todos necesitamos hacer trabajos en un momento de mucha crisis. Ellas me recibieron en su casa, son tres mujeres que se dedican a las neurociencias, en fin, digamos, son médicas, son muy grosas, ¿no? Bueno, yo estuve en Bariloche, en la casa de ellas, viviendo un mes, practicando meditación Zen y un proceso terapéutico y trabajando en la casa. Fue increíble. Y me acuerdo que Susana decía, eh, es importante tomar pausas revolucionarias, pequeñas pausas revolucionarias. Y en esas pausas nosotros nos podemos encontrar. No cosas extraordinarias, no cosas salidas de... No, a veces no podemos ir a los gigantes, obviamente, ¿no? O no todo el mundo tiene la posibilidad. Bueno, pequeñas pausas revolucionarias que nos ponen en contacto consigo mismo. Y una de las formas de hacerlo es la respiración, es decir, tomar conciencia de cómo estoy respirando hoy. Incluso, bueno, ambos nos formamos, vos y yo, con Susana en focusing, y no podemos hacer focusing si no hacemos una pausa. Y esa pausa de frenar el afuera e ir hacia adentro nos permite hacer foco en lo que nuestro cuerpo está necesitando que escuchemos, que donde pongamos la atención, ¿cierto? Entonces, Sí, qué sí, sí, fundamental es esa pausa. es un desafío permanente. Tal cual. Bueno, Alberto, casi una hora y media nos recopamos, me Bueno, encanta. Gracias, gracias. Vamos bueno, a dormir. Gracias por todo siempre. Gracias a todos los que estuvieron ahí, que fuimos un montón hoy y cada vez somos más. Esto queda grabado en YouTube y en Reels. Pueden verlo, comentarlo, véanlo varias veces para que la información vaya entrando. Te honro y tenés un lugar enorme bueno, en mi corazón, Alberto. Gracias. gracias. Bueno, y mucho éxito con la avenida de Piccoli, ¿no? Claro, muy bien,
muy bien. Sí. Estuve escuchando el otro día la entrevista que tuviste con ella. Muy interesante, muy interesante. Sí, la amo, es pisciana como yo y desde el primer vivo que hicimos en el 2020 tuve ahí como una conexión. Ella habla de la teoría del desdoblamiento del tiempo, de la física cuántica, todo como muy bajado a la realidad y a cómo es posible vivir en un estado de paz, de tranquilidad y de libertad. Así Ah, que buenísimo. feliz de haberle invitado y que venga ahora 5 y 6. De paso a paso el Bueno, ahí chivo para quien voy a revisar quiera. un poco, voy a revisar un poco mis horarios y todo eso, capaz que vaya. Si lo tengo por lo menos una tarde disponible, tal vez me sumo. Ahora te paso todo por WhatsApp por las Dale, dudas, o si sabes de alguien que le interese, te paso toda dale. la info. Creo que la clota va, así que capaz que la clota te abandona porque va a venir a la conferencia. Bueno, Bueno, un gracias. abrazo y a descansar, gracias. Un placer de entonces, así nos podemos entregar y podemos compartir el conocimiento. Mientras más nos entregamos, diríamos, más recibimos. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao.